Bienvenidos virtumaníacos, estáis en el canal de Alejandro VR. Hoy tenemos en el canal un análisis y gameplay de The Mage's Tale, un juego de magos donde tendremos que usar nuestras habilidades para abrirnos el camino. El juego consiste en explorar tu entorno, descifrar acertijos y algún que otro secreto más que hay por ahí. Os recuerdo que si os gusta el vídeo os suscribáis al canal, que le deis a like y que compartáis. Ahora vamos a ver un gameplay y al final del vídeo tendréis el análisis junto con las notas divididas en secciones. También recordad que durante el gameplay tendréis algunos consejos y anotaciones por mi parte. También al final habrá una pequeña sorpresa. La historia del juego empieza cuando un mago corrupto secuestra a tu maestro y como tú eres el único aprendiz que tiene, te tocará ir a salvarlo. La trama continúa de esa manera, pero al final se incluirá algún tipo de giro que terminará gustando. El idioma. Este juego está doblado al inglés, pero tranquilos porque por lo menos tenemos la opción de subtítulos, y ya no solo eso, sino que además esos subtítulos también los podemos poner en español. Es algo de agradecer por parte de la compañía y esperemos que el resto de los desarrolladores por fin se den cuenta de que esto es lo que hay que hacer de forma correcta. El movimiento. Nos desplazamos por el mundo de dos formas, una es mediante el teletransporte y otra en pequeños saltos. Estos pequeños saltos intentan simular lo que sería el movimiento libre, pero la verdad es que deja un poquito que desear. Además, el juego tiene unos problemas que al acercarse a determinadas zonas no dejándote ni teletransportarte ni siquiera acercarte mediante estos saltos, sino que al final tienes que terminar tú moviéndote en la vida real. Los hechizos. Sí, este juego es de magos y además hay hechizos. Para invocar el cuadro donde figuran tus hechizos, tienes que pulsar la tecla A o X, dependiendo del mando que quieras usar. Y allí, haciendo un movimiento hacia la punta del rombo que sale, podrás seleccionar el tipo de hechizo que quieres. Por otro lado, si pulsas B o I, sacarás un escudo mágico que te ayudará en nuestros combates. Sobre las armas también comentar que en la zona de la caldera podréis confeccionar diferentes tipos de conjuro que nos servirán para eliminar a nuestros enemigos o bien para descifrar algunos de los puzzles. La duración del juego tiene aproximadamente unas 8 a 10 horas de duración, dependiendo de lo rápido que vayas, pero posiblemente descubrir todos los pasadizos secretos y completarlo al 100% te llevará algo más de tiempo. Así que para todos los que busquéis un juego largo y en español, este puede que sea el que mejores opciones tenga. Después de este breve resumen de las cosas interesantes que tiene el juego, vamos a pasar a hacer el análisis y a puntuarlo. El juego está considerado como un AAA y la verdad que si no fuera por lo predecible que puede llegar a ser su historia, sus dinámicas monótonas y las texturas que nos encontramos, yo sin duda diría que es de los buenos y además de los largos, pero les ha faltado un poquito para llegar a ser el juego perfecto. Los gráficos, sin ser los mejores, cumplen con creces, además cuando entres en determinadas salas te vas a quedar embobado, así que para mí tienen una nota de un 8. La inmersión del juego no está mal, pero sí es cierto que hay cosas que no terminan de cuadrar en los tamaños y en las posiciones y en las proporciones de algunas de las cosas, que hacen que se rompa un poquito esa magia, así que para mí la nota sería de un 6,5. El sonido cumple, tiene una voz que canta como algo angelical y el resto de los sonidos tampoco es que destaquen mucho, así que para mí la nota que le pondría sería un 7. Y para terminar, la nota que le daría al juego completamente es de un 7. De todas formas, os recomiendo que os leáis mi review escrita en real o virtual por si queréis saber algo más, ¿vale? En la descripción os dejo el enlace. En definitiva, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la sorpresa del final, aunque yo hubiera preferido mostraros otra cosa, y bueno, nos seguimos viendo por el canal. ¡Hasta luego!